Hola chicos, soy Javier de ferintenis.com. En el vídeo de hoy vamos a enseñar a un jugador de nivel principiante el remate. En este vídeo lo que vamos a trabajar es las cosas básicas, cómo coger la raqueta, cómo colocarse, cómo moverse. Haremos algunos ejercicios y corregiremos algunos errores que cometa para que vaya entendiendo y mejorando el remate. ¿Para qué sirve el remate? Simplemente para finalizar una jugada que normalmente ha subido a la red. También para que el jugador sea un poquito más completo, tenga un golpe más en todo lo que es su abanico de posibilidades. Nosotros lo usamos o lo enseñamos para dos tipos de jugadores. El principiante, que no ha hecho nunca el remate, no sabe cómo hacerlo y se lo enseñamos cómo tiene que ejecutarlo. Y luego el otro grupo de personas es para jugadores que saben rematar pero lo hacen mal. Entonces lo que hacemos es reeducar su golpe, su swing, su movimiento para que lo haga correctamente. ¿Cómo se hace el remate técnicamente? Primero es importante coger un buen grip continental. Luego la preparación de los brazos es importante para hacerlo más fácil, que al preparar y subir los dos brazos suban un poco a la vez por delante, porque si hacen un golpe muy largo por detrás es más difícil calcular la distancia y el timing del golpeo. Entonces, preparando arriba con los dos brazos por delante, uno tiene que estar señalando que sería la mano izquierda en caso que seas diestro, señalaríamos la bola, y el otro brazo, el que sujeta la raqueta, estará preparado detrás. Entonces, luego cómo movernos sería con pasos laterales. Básico, fácil, es más fácil moverse con laterales en bolas no demasiado complicadas. Para el vídeo de hoy tenemos a nuestra alumna Tati, que es de nivel principiante. Nunca hemos trabajado el remate con ella, con lo cual será su primer día y su primera clase para aprenderlo. Haremos ejercicios para que ella vaya conociendo cómo se hace y será siempre en modo progresivo. Y veremos si al final conseguimos que Tati pueda realizar algún remate. Por lo primero que empezaremos será por la empuñadura, cómo cogerla. La empuñadura será la continental. Tati, ¿cómo coger la empuñadura? Para que te acuerdes cuál es la continental. Haremos un truquito que siempre le explico a todo el mundo. Cógeme la raqueta por aquí. Por debajo con la mano izquierda, ¿vale? La mano derecha la ponemos encima, ¿vale? Ponemos un dedo en el lado izquierdo y otro dedo en el lado derecho, ¿vale? Y vamos bajando hacia abajo hasta el final. Y ahí cierras la mano, ¿vale? Esto es la empuñadura continental. Siempre que te olvides cómo cogerla, recuerda este truco. Coger la mano izquierda aquí, mano derecha y bajamos hasta el final sin mover la mano hacia ningún lado, simplemente bajarla recta. Una vez ya Tati sabe cómo coger la raqueta de modo continental, pasamos al siguiente paso, que será cómo mover la muñeca. El primer ejercicio que haremos será en sombras y luego con pelota. Entonces ella lo que haría es coger la raqueta, la pondremos aquí arriba y simplemente moverla de atrás a adelante. Ya que tenemos la empuñadura continental, pondremos la raqueta de canto y cuando vamos hacia la bola tendrá que hacer una pronación, o en este caso haremos una media pronación para no hacerla del todo. Iremos de atrás hacia adelante, de canto, y al final, antes de tocar la pelota, o la teórica pelota ahora, giraremos la muñeca y dejaremos el brazo arriba y la muñeca hacia abajo. Venga, Tati, colócate. Ponemos la raqueta aquí. Ahora los pies, da igual cómo lo coloques. Pones el codo un poquito arriba, vas hacia la teórica pelota, hacia arriba y hacia adelante, y al final giro la muñeca un poquito. Venga, volvemos, estiro hacia arriba y giro la muñeca hacia abajo. Una vez más. Estiro hacia arriba y al final giro la muñeca. Venga, doblo, estiro hacia arriba y giro la muñeca en el último momento. Una vez más. Muy bien, perfecto. Ahora, como ya el movimiento de muñeca ya lo tiene o lo reconoce y sabe lo que tiene que hacer, vamos a empezar a trabajar en el siguiente ejercicio con pelota. Empezaremos con bola soft, porque siempre la pelota soft, aunque sea una pelota que se la vaya a tirar ella, pero siempre es más fácil, es una bola más blanda y ayuda a que pueda realizar mejor el golpe. Entonces lo que haremos ahora será lo mismo, pero ahora ella misma se va a tirar la pelota fácilmente un poquito hacia arriba, sin complicarlo, sin tirarla muy alta, y hará el mismo gesto. Simplemente esto servirá
para trabajar la muñeca. Primero de todo lo voy a hacer yo con pelotas y luego lo hará Tati, ¿vale? Recuerda lo que he dicho, nos pondríamos aquí. Ahora solo obsérvame a mí. Entonces te tirarás la bola arriba y solo giras la muñeca, ¿vale? Te tirarás y pegarás manteniendo la muñeca girada hacia abajo y el brazo arriba. Importante que vayas hacia la pelota de canto, casi como si quisieras darle con el canto, pero justo cuando vas a tocar la pelota, giras la muñeca. Pronas. Y hago esto, ¿vale? Tiro la bola y golpeo. La bola tiratera o un poquito delante o un poquito encima, pero no demasiado adelante ni demasiado atrás, ¿vale? Venga, probemos. Te colocas. Muy bien. Toma. Lanzo. Vale. Venga. Sí, para si se te cansa. Vale, para un poquito. Algunas de las cosas que hemos visto que comete errores, por ejemplo, es de golpear la baja, entonces le pegaba con la parte baja de la raqueta, o a veces se tiraba un poquito la bola muy atrás o muy adelante. Eso no es importante porque al lanzarse la bola es un poquito difícil, pero lo que sí que hay que hacer hincapié es que cuando impacta la bola siempre hay que intentar golpearla arriba de la raqueta, no en la punta total, pero entre el centro y la punta, pues ahí tiene que golpear la bola. Y eso es importante, que se acostumbra que tiene que golpearla en el punto más alto, estirando bien el brazo y la raqueta, pero a esta altura de la raqueta, ni más arriba ni más abajo. Un ejercicio que suelo hacer para trabajar este golpe es utilizando este palo. Con este palo el movimiento que vamos a realizar es el de muñeca. Hay dos cosas que van bien, una que te hace coger más fuerza a base de trabajarlo con algo más de peso, y además la otra cosa es que al hacer el movimiento con un peso te resulta más fácil identificar cuál es el gesto de muñeca que tienes que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer con Tati ahora es que ella se va a poner en la misma posición que antes, con el codo arriba, y va a girar la muñeca. Va a ir con la mano igualmente colocada como con la raqueta y al final va a girar. Va a hacer la media pronación y ahora ella misma, a base de trabajarlo, irá notando cómo tiene que girar la muñeca, la va notando cómo trabaja. Hará series más o menos de unas 10 repeticiones, 3 series, no más porque si no también se va cargando mucho la musculatura, pero así trabajándolo progresivamente y con más días obviamente ya cogerá más fuerza y además cada vez irá haciendo mejor el movimiento de muñeca. Toma, coge el palo, coges de la base, muy bien, te pones con la mano neutral igual, yo lo hago con la raqueta, ¿vale? Y estiramos hacia arriba y al final giras. Venga, atrás y muñeca. Doblo el codo, estiro el codo hacia arriba y muñeca, sí. Vas notando como cuando vas con el peso del palo, vas notando como la muñeca se cansa un poquito pero va girando. Vale, ese es el objetivo, de que ella cuando va haciendo el gesto, pues va notando lo que tiene que hacer. Entonces con la raqueta ya su cerebro, su musculatura ya empieza a relacionar el movimiento con el movimiento que tiene que realizar para ejecutar el remate. Ahora en el siguiente ejercicio yo ya le voy a lanzar bolas, sí que ella ya se tiene que colocar bien, aunque yo le tire bolas con la mano desde cerca, pero ya tenemos que colocar el cuerpo en la buena situación, con lo cual nos tendremos que poner de lado. Pones un pie delante del otro, el izquierdo delante y ya está. Entonces antes de que yo te lance la bola, tú te colocarás en posición, subirás aquí las dos manos, la bola arriba, en teoría el smash viene de arriba, y yo te lanzo la bola y simplemente golpeas la bola y el brazo izquierdo cuando está subiendo la raqueta tiene que bajar. De momento páralo aquí para que te ayude a estar bien, con buena estabilidad, ¿vale? Venga. Buena.
Vale. Vamos a hacerle un par de correcciones a Tati. Uno, cuando golpea a veces tenía la tendencia de abrir primero la muñeca y luego golpear. Era importante que vaya con el canto o ir de canto y al final hacer la media pronación. La segunda cosa, su mano izquierda todo el rato la mantenía aquí arriba incluso cuando golpeaba. Es importante para un buen equilibrio del cuerpo que primero esté un brazo más arriba y el otro un poco más abajo, que lo teníamos aquí, y cuando la raqueta ataca, el izquierdo tiene que bajar y mantenerse en la barriga. ¿Para qué? Para tener una buena estabilidad. O sea, que trabaje bien hacia arriba, baje y acabe. Muy bien, siguiente progresión, ¿cuál será? Pues en vez de tener la raqueta aquí delante, vamos a poner la raqueta aquí detrás. O sea que moveremos el brazo más detrás, pero seguiremos primero preparando. Yo le lanzaré la bola igual con la mano desde cerca y seguiré ejecutando el golpe igual, pero ahora desde aquí atrás. ¿Vale, Tati? O sea que pondremos ahora la raqueta detrás tuyo. Muy bien, perfecto. ¿Vale? El brazo recuerda que tiene que estar estirado y arriba señalando la bola que vendrá del otro lado. Venga, arriba. Vale, preparas. Eso es. Venga, cuidado con abrir la muñeca, manténla, o sea, de aquí lo que hace es, o sea, simplemente la muñeca no se mueve nada, lo que hago es, pongo el brazo delante, ¿ves? Ya está, mando el brazo delante y la mano no la he movido. O sea, realmente yo no tengo que girar la muñeca, es mi brazo que se pone hacia adelante y luego ya ataco. Venga. Arriba, cuidado con abrir la muñeca. Muy bien, relaja un poquito. La siguiente progresión será que ya estará igualmente de lado, pero ahora la raqueta la tiene delante. Entonces yo le lanzaré la bola y en ese momento tiene que preparar los dos brazos arriba, esperar la bola y ejecutar el golpe correctamente, acabando de la misma manera que hasta ahora. Subo los dos brazos juntos y pego, muy bien. Subo, muy bien, mano izquierda en la barriga, vamos, espérate, cuando lance, las dos manos cogiendo la raqueta y ahora subo, muy bueno este, y aquí, venga, arriba, muy bueno, subes, muy bien, cada vez Tati va reconociendo más lo que tiene que hacer y coordinándolo. La siguiente progresión será que le voy a seguir lanzando bolas soft, pero ahora desde el otro campo. Ahora lo que haremos ya es ponerla en posición normal, que será en el centro de la pista, más o menos un poquito más en el medio del cuadro, para que no sea ni muy lejos ni muy cerca, en la posición intermedia. Y ahora pues bueno, le lanzaremos bolas desde allí y para que no se tenga que mover demasiado, para que ella solo se concentre y focalice en el swing. Bien. Prepara, muy bien. Vamos. Muy bien. Arriba. Vale. Venga, preparas. Vale, bien, ahí, casi perfecto, no estaba nada mal. Para el nivel principiante, lo que siempre les explico es que tienen que moverse con pasos laterales. Es el básico, no hay que complicar las cosas y siempre es hacia adelante y hacia atrás, no vamos a complicarlo más hacia los lados, etcétera. De momento atrás y hacia adelante, siempre, primero muevo un pie atrás, el otro va a buscar el de que se movió, luego iremos hacia adelante, manteniendo los brazos arriba. Lo que sí que haremos es añadir el swing, o sea, primero nos moveremos 2-3 pasos, 1, 2, 3, pegaría, luego me movería 1, 2, 3 y golpearía. Y a medida que lo vaya haciendo bien, lo iremos haciendo un poquito más rápido. ¿Lo haces conmigo, Tati? Venga, nos ponemos primero aquí los brazos arriba y me muevo. 1, 2, 3, golpeo la bola y acabo, ¿vale? Ahora vuelvo a preparar. 1, 2, 3, golpeo. Si ves que lo vas haciendo bien y te sientes cómoda, lo vamos haciendo un poquito más rápido, ¿vale? Y ahora vamos, 1, 2, 3, golpeo, preparo, 1, 2, 3. ¿Va bien? Sí.
Aceleramos, ahora un poquito más rápido, ¿vale? 1, 2, 3, golpeo, preparo. 1, 2, 3, golpeo. A ver, tú un par de veces. Muy bien. Vale, 1, 2, 3. Flexionando un poquito más las piernas. Eso es, ahí bajando las piernas, las rodillas para que sea más fácil. Muy bien. Y golpearía. Vale, ahora vamos a pasar a golpear ya pelotas normales y ahora ella ya tiene que empezar a moverse con pasos laterales. Es importante que la bola, si va un poco adelante o un poquito atrás, que serán los desplazamientos que trabajaremos, adelante atrás, pues me mueva con un poquito paso lateral aquí o paso lateral aquí. Lo puedo hacer lento o rápido dependiendo lo que yo necesite, pero tampoco habrá que moverse mucho, pero es importante que estés debajo de la pelota. Hay que imaginar que la pelota es como un paraguas, pues hay que ponerse justo debajo de ella para poderla golpear, con lo cual ahora ella tendrá que ajustar un poquito la distancia. La diferencia es que son un poquito más duras, el golpe notarás más la bola, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Venga, vamos. Venga, tú haz el golpe bien hecho, ¿eh? Cuida esa pelota, no me la pises. Venga, preparas. Venga, arriba. Vale. ¿Qué estamos viendo? Que le cuesta coger un poquito la distancia, si va un poco larga, si va un poco corta, o está muy adelantada, o la bola le va muy atrás o le va muy adelante. Entonces, cuando vemos que a un alumno le pasa esto, lo que yo hago es un ejercicio con la mano y la raqueta, pero no tiene que golpear. Como queremos que golpee la bola justo encima de la cabeza, lo que haremos es, le tiraré bolas igualmente, con la raqueta igual, pero ella solo tendrá que estar en la posición de smash, pero cogiendo la bola encima de la cabeza. O sea, tendrá que observarla y dejar que la pelota le caiga encima de la mano. ¿Vale? Muy bien. No duele, ¿eh? No pesan tanto las bolas. Muy bien, perfecto. Muy bien, ahí poniéndote justo debajo de la pelota. Muy bien. Debajo de ella. ¿Qué hemos visto y observado? Que hará ella, solo habiéndole dicho que ponga la mano encima de la cabeza y que la bola le bote en la mano, ya ha empezado a moverse. Es importante este ejercicio, porque todo lo que sea trabajar con la mano es más natural para cualquier persona, porque es una parte de su cuerpo. Entonces, como ahora lo ha hecho bien, es simplemente trasladar lo que ha hecho ella, parando la bola con la mano, pues golpeándola con la raqueta. Muy bien, es lo mismo, ¿vale? Te tienes que ir moviendo e imaginarte que estarás con la mano, pero ahora tendrás que golpearla, ¿vale? Tienes que imaginar que vas a tocarla con la mano. Cuidado con estirar el brazo está doblado, está aquí, y cuando vas a ejecutar el golpe, muevo hacia adelante, doblo y estiro. Eso es. Como si lanzaras una piedra. Parecido. Vale. Venga. Lateral. Vale, muy bien los laterales. Ahí. Muy bien, eso es. Preparo. Eso es. Señalando la bola con la mano izquierda. Muy bueno, buenísimo. Muy bien, Tati. Ya nos queda el último paso. ¿Cuál es el último paso? Si ahora estábamos haciendo el golpe con media pronación y acabando el golpe aquí, la mano en la barriga, ahora ya tiene que ser todo entero. Todo entero quiere decir que la pronación tiene que ser entera hasta aquí, girando del todo la mano, acabándola en la parte izquierda de tu pierna, como si envainaras una espada, y la mano izquierda, después de ir a la barriga, se va hacia atrás, para que todo el cuerpo gire hacia el mismo lado. Se haría lo mismo, golpeo aquí, giro la mano del todo, y luego acabo las dos manos a la izquierda. A ver cómo lo harías tú sola. Venga, aquí. Te recuerda que tengo que señalar la pelota arriba. Preparo, arriba, golpeo,
Primero la mano va a la barriga, subo, sube los dos brazos, golpeo, mano barriga y ahora van para allí. No hace falta agarrar la raqueta, simplemente se van los dos hacia el mismo lado. Una vez más. Y sin cogerla. Venga. Y acabo. Está bien. Vamos a probarlo con pelotas ahora, ¿vale? Va. Arriba. Bien. Señalando la bola con la mano izquierda. Muy bien. Venga. Señala la pelota. Muy buen golpe. Señala. Muy bien. Súper bien, has acabado pegando varios. Como dijimos, intentaríamos conseguirlo y lo hemos conseguido. Hemos pegado algunos buenos. Obviamente hay que seguir trabajándolo. ¿Para qué? Para que todos sean buenos. Pero el primer día y haciendo varios está súper bien el objetivo. Para mí, como profesor, estoy contento. Lo hemos conseguido, seguiremos trabajándolo. Resumiendo, hemos trabajado los pies, como moverse adelante y atrás, no le hemos dado más información que solo moverse adelante y atrás, lo básico para que ella pueda empezar a golpear algunos remates bien. Luego, el tema más técnico, cómo coger la empuñadura, importante, de martillo, cómo trabaja la muñeca, hemos empezado con media pronación y luego hemos acabado pronando del todo. Luego, cómo lo colocábamos la raqueta, hemos empezado desde aquí, desde delante y solo estirando y medio pronando, luego colocábamos la raqueta detrás y haciendo el mismo swing, luego hacíamos toda la preparación directa y acabando con medio pronación o medio swing y al final ya hacíamos todo, le tiramos la bola real, ella tenía que buscar la distancia con la mano izquierda con el ejercicio de intentar cogerla, era importante, y luego ejecutar todo el swing entero hasta el final, haciendo una pronación entera. Nada más hasta aquí, agradecer a Tati que haya venido con nosotros y ella ha aprendido cómo se tiene que hacer el remate y si queréis dejar algún comentario estará bienvenido. Hasta la próxima, chicos.